Son las 8 de la noche, si gustan vamos comenzando, vamos poniéndonos primero en la presencia de Dios, vamos haciendo una pequeña oración con la que comenzaremos nosotros este segundo día, este segundo encuentro de ejercicios espirituales. Yo no me levantaré, estaré aquí por los que nos están siguiendo por video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomaremos el Salmo 8, salmos que aun cuando están en el Antiguo Testamento, nos siguen a nosotros ayudando en nuestra oración. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad se levanta por encima de los cielos. De la boca de los niños de pecho, levantas una fortaleza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que cuides de él? Lo hiciste apenas inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar, y todo cuanto surca las sendas de los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sentémonos un momentito. ¿A qué nos ayuda este Salmo 8? ¿Por qué lo hicimos de oración? El día de ayer estuvimos viendo nosotros la dignidad que tiene la persona humana. Y hoy, en este Salmo, estamos escuchando que el Señor no se olvida del hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, y aquí nos dice esta traducción, lo hiciste apenas inferior a un Dios. Por eso, ¿cómo termina este salmo? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y nosotros somos los que permitimos que este nombre sea admirable. Pues hoy, si Dios nos ha creado, también nos ha creado libres. Y la libertad se manifiesta en la conciencia. Y hoy hablaremos nosotros de nuestra conciencia. Por eso el tema del día de hoy dice que no anestesien nuestra conciencia frente al mal. ¿Sí? Que no adormezcan nuestra conciencia. Porque hoy parece que una idea que va como que cayendo y como que nos va a nosotros arrastrando es que nuestra conciencia se adormezca. Que nuestros ideales, no se digan nuestros ideales, podríamos decir que nuestra persona se adormezca ante la situación que sucede a nuestro alrededor. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que descubrir de nuevo lo que significa nuestra conciencia y cómo nosotros podemos trabajar en nuestra conciencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la conciencia se forma. La conciencia no se queda, digamos, sin formarse. Así como nacimos, así permanece nuestra conciencia. No. Por eso dice el Papa Francisco, que lo vamos a ver más adelante, una pequeña frase. Dice el Papa Francisco, lo voy preparando yo también aquí, que no se adormezca, que no se anestesie nuestra conciencia frente al mal y frente a la situación social. Bien, pero antes vamos viendo entonces de pasar, por ejemplo, los documentos, antes de pasar a lo mejor a la iluminación que tenemos de Dios, empecemos nosotros nuestros temas como cada tema debemos empezarlo, viendo la realidad.
Y viendo la realidad, no para que digamos qué mal está nuestra sociedad, viendo la realidad para que el Señor nos ilumine. Recuerdo en una ocasión el cardenal Juan Sandoval haciendo el Congreso Eucarístico o por realizar el Congreso Eucarístico, él saca un documento preparatorio, ¿sí? Y en este documento preparatorio quería ver luces y sombras de nuestra realidad ante la Eucaristía o frente a la Eucaristía. Pero entonces él junto con los demás sacerdotes se ponían a profundizar y veían que había muchas sombras, que la mayoría de las acciones que veían en la sociedad eran sombras. Él decía, no, tiene que haber al menos alguna luz. Si hay alguna luz, puede haber dos sombras, pero hay una luz que ya nos está ayudando. Y él así lo comentaba, que él en ese momento se le ocurrió alguna luz, le hablaba al padre encargado, aun cuando fuera muy noche, madrugada, y decía, padre, ya te encontré otras luces. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos más lo negativo. Y el ver, como nos dicen nuestros documentos, tenemos que ver con los ojos del Padre. El Padre, aun cuando el Hijo esté fellito, dice, ¡ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermosa está mi hija! ¡Ay, qué hermoso está mi hijo! Se ve con los ojos del Padre. Se ve una realidad, pero se ve con esos ojos que, si esta realidad es negativa, la podemos cambiar. Estamos viendo nosotros un progreso en todo, un progreso científico, un progreso tecnológico, un progreso humano. Pero parece que nuestro progreso no nos está ayudando a nosotros a ser mejores como personas. Parece que nuestro progreso, en vez de ayudarnos, nos está encerrando. Ese sería un primer aspecto. Tenemos mucho progreso. ¿Quién de ustedes imaginaba que íbamos a tener una pequeña computadora que podría caber en nuestro pantalón, en nuestra bolsa del pantalón? ¿Quién creía que íbamos a tener una computadora? ¿Quién creía que íbamos a tener una cámara fotográfica? ¿Quién creía que íbamos a tener estos avances también médicos? Cuando anteriormente no teníamos nosotros la posibilidad de las vacunas, hoy estamos viendo que ante una enfermedad que se nos aparece de repente y que nos hace que entremos en un ambiente de pandemia, la vacuna empiece ya al año, antes del año, aquí en nuestro país, ya se empieza a aplicar. Pues se habla de un adelanto tecnológico, médico, científico inmenso. Pero este progreso no ha llegado a nuestra vida, no ha llegado a nuestra sociedad. O también sucede que en sociedades en donde el progreso está muy adelantado, sigue habiendo tristeza, sigue habiendo personas que se suicidan. ¿Qué está sucediendo? Yo he conocido al menos dos realidades. Una, en Inglaterra, me decían que había un gran campo, un campo hermoso, que lo caminaban así también las personas que querían hacer, así como el Camino de Santiago, así como la ruta del peregrino aquí nosotros para Talpa. Ellos hacían esa ruta, que iban de un pueblo a otro, caminando por la orilla del mar, pero en un lugar elevado, que le llaman riscos. Eran las 7 hermanas, como 7 pequeñas colinas en donde ellos podían caminar por alrededor y rodeando el mar. Resulta que una persona que me lleva a estas colinas me dijo, padre, es que aquí están muy al pendiente de que no se suiciden las personas. Estamos hablando de primer mundo, estamos hablando de Inglaterra. Y ahí la policía estaba siempre atenta para que las personas no se aventaran, porque pues si era algo elevado,
y abajo pues estaba el mar. Japón, estudios recientes nos han dicho que Japón también tiene un alto índice de suicidio. Es decir, que el progreso no está asegurando la felicidad. Ahí podemos ver también nosotros, el progreso de una persona no asegura la felicidad, es más, se va encerrando en sí mismo. Vayamos a las colonias menos populares, nos vamos a encontrar en la calle con nadie caminando y las casas lo más alto posible, cubriéndose, guardándose de la maldad que pueda existir fuera. Entonces este es un primer momento. En el progreso no hay ese signo que llegue también a la persona, ayudarle a la persona. Porque tenemos nosotros una idea darwinista. Darwin, con su teoría de las especies, decía que la especie más fuerte es la que vence. Y hoy parece que también quieren hacernos fuertes para poder vencer la situación que se nos pueda presentar. Hablaban, y ya ven estas situaciones, estas teorías que salen acerca de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es posible que una pandemia, a lo mejor esta surge en un laboratorio y la pandemia se aventó a la humanidad para que se redujera el número de la humanidad, número de habitantes en el mundo? Pero se están dando cuenta de que esta enfermedad no solamente estaba afectando a los grandes, a los mayores, también estaba afectando a los jóvenes, y que muchos jóvenes estaban yendo. La ley del más fuerte tampoco no se aplica. Qué cosa curiosa, que enfermedades, por ejemplo, esta situación del COVID, está afectando a personas que se supone son sanas, y aquellas personas que tienen alguna enfermedad degenerativa como diabetes o alguna otra enfermedad, no les ataca de la misma manera. Veamos que esta ley del más fuerte también se aplica, pero no siempre se puede observar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros? Una globalización. Una globalización que hace que las personas, en vez de darse cuenta de lo que sucede a su alrededor, se encierran. Hay un ensimismamiento y se encierran en sus necesidades, ¿sí? Sí, nosotros decimos, esta ya, como le dicen algunas personas, esta ya es una gran tribu, esta ya es una gran aldea, una aldea globalizada. Nosotros ya sabemos las noticias al momento, ya sabemos lo que sucede aquí y lo que sucede, por ejemplo, en Europa. El año pasado, en la Semana Santa, nos surge lo del incendio en Notre Dame y todos nos enteramos a los segundos, a los minutos que estaba pasando la situación. Estamos globalizados, pero aún así estamos viviendo ensimismados. Hay una actitud individualista que no nos deja a nosotros progresar, ¿sí? Fíjense esta frase: la falta de oportunidad de desarrollo humano, pero también una conciencia mal formada, originan pobreza multidimensional, la cual abarca no solo el aspecto económico, sino también el educativo, espiritual, laboral, sanitario y tecnológico. Entonces, no solamente la falta de oportunidad, sino también una conciencia mal formada podría tener esta pobreza multidimensional. Tengamos muy en cuenta esto, que el pobre ya no es solamente el que no tiene con qué alimentarse. A veces vive mejor que uno. El pobre tiene esta dimensión multidimensional, social, no solamente económica, social, dice aquí educativo, espiritual, laboral, sanitario y tecnológico, ¿sí? El que, por ejemplo, una persona no tenga las oportunidades de conectarse a internet, que puede ser en cierto modo también bueno, pero habla de una falta en su persona y hablaría también
de una pobreza. Pero también existe la pobreza espiritual, y es en donde nosotros entraremos, porque ya estamos viendo que la globalización no nos está a nosotros dando grandes beneficios, no nos está a nosotros permitiendo que haya un desarrollo. Cada pueblo se desarrolla, y parece que esta globalización solamente nos preocupamos porque suceda algo en cierto país, pero no sabemos cómo darle respuesta a las necesidades de estos países. Parece como que nos quita esa fuerza para poder responder a las necesidades de los demás. Y entonces podríamos nosotros también ver mucho en el futuro, en la sociedad, y no fijarnos en los vecinos. Una globalización eso provoca también. También llega, para muchos cristianos, un relativismo moral que crece y se propaga en el modo de pensar, reflexionar y vivir la fe. Permite esta desigualdad, ya que favorece el debilitamiento de verdades objetivas y universales. Verdades objetivas y universales que existen se debilitan por mis verdades, y esto también afecta a vivir la fe. Y aquí me gustaría entonces que entráramos nosotros a la situación de la conciencia. Hoy estamos hablando de que no sea anestesiada la conciencia. ¿La conciencia qué es? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo lo maneja nuestra iglesia y sus documentos esta conciencia? La conciencia, dice el Concilio Vaticano II en uno de sus documentos, Gaudium et Spes, nos dice que la conciencia es la voz de Dios que permanece en nuestro interior. ¿Sí? Pero para ello nosotros debemos ver cómo desarrollar esta voz de Dios. Porque la conciencia no solamente la tienen los cristianos, no solamente la tienen los creyentes. La conciencia nos ataca a todos. Aún un no creyente que dice, es que me sentí mal, es la voz de la conciencia la que le está ayudando a que entienda la problemática y a que resuelva esa problemática. Nuestra conciencia se traduce en un principio muy básico, muy elemental. Un principio que no es solamente religioso, un principio que es humano. Y ustedes se lo saben perfectamente. Haz el bien, evita el mal. Nuestra conciencia ataca, o nuestra conciencia despierta en el momento en que sabemos descubrir nosotros el bien del mal. ¿Sí? ¿En dónde se basa el bien? ¿En dónde se basa el mal? ¿En dónde se basa el bien? Para que este bien podamos nosotros compararlo con lo que dejamos de hacer, y entonces esto le podemos llamar nosotros mal. ¿Bien? Vamos dando paso a pasito, vamos comprendiendo paso a paso nuestra conciencia, porque todos tenemos esta conciencia. Nuestra conciencia se basa en las leyes, y hay leyes, primero la ley divina, que nosotros la conocemos gracias a las leyes naturales. Nosotros no podemos cambiar lo que la naturaleza nos está mostrando, lo que la naturaleza nos da. Nosotros no podemos cambiar, por ejemplo, el día de la noche. No podemos decir, ahorita vamos a permitir que el sol salga. No. Esta es una ley natural, pero rigiéndose de la ley divina. Dios ha permitido que esta ley a nosotros nos rija, una ley natural. Y al hablar de ley natural, podemos hablar entonces de todas aquellas leyes que aún no comprenden la religión o el cristianismo. Todos tenemos leyes naturales, leyes que no podemos nosotros romper. Si se presenta que nuestra ley estaría contra los hombres,
entonces estaríamos haciendo el mal, estaríamos haciendo daño y estaríamos en contra de nuestra conciencia. Entonces tengan muy en cuenta que todos, por ser hombres y mujeres, tenemos y estamos siendo regidos por una ley natural. Todos estamos siendo regidos por una ley natural, que toma de base la ley divina, la ley de Dios. La ley que Dios aplica también a la naturaleza, para que la naturaleza a nosotros nos esté rigiendo. Todos estamos bajo este régimen, ¿sí?, natural y su ley. Después nosotros, al ver estas leyes naturales, hacemos leyes humanas. Leyes que tendrían que defender al hombre y a la mujer. Cuando una ley no está defendiendo esta realidad, decimos nosotros, es una ley injusta. ¿Por qué? Porque una ley sería para todos. Y a veces algunas leyes solamente van para algunas personas. ¿Privilegiados o no privilegiados? ¿Bien? Nuestra conciencia se está formando según también las leyes humanas. Así, una persona que sigue en su vida, que no conoce a Cristo, una persona que vive en otra nación, que no hay la religión cristiana, una persona que sigue la ley natural, que sigue la ley de los hombres, se puede salvar, porque está siguiendo la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, algunos autores los llaman a estas personas cristianos anónimos, porque aún no conociendo a Cristo están haciendo el bien, y haciendo el bien están mejorando su vida, y están siguiendo su conciencia. Para nosotros es la voz de Dios, para ellos es ese principio universal de hacer el bien, evitar el mal, que el Señor Jesucristo también lo aplica. Recordemos que Él nos dice en la lectura del Evangelio, nos dice: hagan el bien a sus hermanos, eviten el mal, ¿sí? Hagan a los demás lo que quieren que les hagan a ustedes. Lo dice de manera positiva. ¿Cuál sería lo negativo? ¿O cuál sería la forma negativa de esta ley? No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Pero Jesucristo lo presenta de manera positiva diciendo: haz a los demás lo que quieres que hagan contigo en tu vida, ¿sí? Entonces, la conciencia existe. Y la conciencia existe aun cuando no haya religión. Bien, ese sería un primer punto a considerar. Segundo punto, la conciencia se forma. Y por lo tanto, habrían conciencias ciertas y verdaderas, habrían conciencias laxas y habrían conciencias escrupulosas. Vamos poniendo un ejemplo, vamos indicando cada una de ellas. Primero, por lo negativo, para que lo negativo nos va a dar a nosotros signos positivos. La conciencia laxa es la conciencia, y así lo decimos, que no está bien formada. Por lo tanto, no había conciencia. Porque una conciencia laxa es una conciencia que no ve maldad en nada. Y que por lo tanto puede actuar con su libertad, porque dice: yo soy libre y así quiero yo actuar. Pero si tú le dices: oye, pero esto que tú estás haciendo, atacas a la persona, no le das los derechos y obligaciones de la persona, dice: me vale, yo estoy actuando como yo quiero actuar. Bien, esa sería la conciencia laxa. Y esta conciencia laxa, ¿por qué surge? Porque nosotros, aquí como decía, hemos tenido un relativismo moral de tal manera que ya no hay verdades, sino que estas verdades pasan a ser mis verdades. En un cristiano, la conciencia laxa entraría en el campo moral, en decir: esto que estoy haciendo no es pecado, ¿sí? Como dice un padre, un sacerdote amigo,
que una canción de Los Temerarios dice: si lo hago con amor no es pecado. Ah, mira, qué curioso, ¿no? Es que lo estoy haciendo con amor. Si estoy con otra persona y lo hago con amor, no es pecado. Sí, pues ya parece que Los Temerarios nos están a nosotros también corrigiendo las planas y las tareas de la moral, ¿verdad? Nos están diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sí, busqué la letra de la canción y me encontré con que la letra de la canción sí decía eso. Pero es una conciencia laxa. ¿Y cuántos de nosotros ya no, al formar la conciencia, estamos permitiendo que entre? Voy a cerrar la Biblia. Que ya no formando nuestros hijos, formemos entonces unas conciencias laxas, no conciencias que sepan lo que realmente les está evitando el mal y lo que tienen que hacer de bien. Esa es la conciencia laxa. La conciencia escrupulosa es la persona que ve en todo pecado. Todo es pecado, todo es maldad, hasta respirar. Porque respiró cerca de mí, ya me quiere contagiar el COVID. Todo es maldad, todo es maldad. Aun cuando una persona abre una llave es porque ya a mí me quiere afectar, porque quiere que llegue más grande la cuenta de la llave del agua o de la luz. Todo es pecado. Nada es bueno. Es más, si alguien hace algo bueno, no. Es que esta persona quería beneficiarse de esto que estaba haciendo. Esta es la conciencia escrupulosa. Y una persona escrupulosa es una persona que tiene una enfermedad. Voy aquí a decir un ejemplo de un compañero que yo tuve en el seminario. No se llegó a ordenar, pero este compañero era escrupuloso con la limpieza. Era tan escrupuloso con la limpieza que se lavaba las manos después de bañarse, que se despertaba a las 2, 3 de la mañana a asear su cuarto. ¿Por qué? Porque estaba sucio, aun cuando ya lo había hecho 3, 4 horas antes, o aun cuando lo había hecho mediodía antes. Entonces él salía de bañarse y todavía llegaba a lavarse las manos. Viéndolo esto, los sacerdotes encargados, ¿saben dónde lo pusieron? De encargado del basurero. Él tenía que reunir toda la basura en tambos, llegaba el carro recolector y subía todos los tambos de basura. Y entonces él era el encargado de estar acomodando ese lugar que nosotros le llamamos el basurero. Tenía, sí, basura orgánica, pero también había basura inorgánica. Entonces, cuando a él le tocaba trabajar en el basurero, parecía que se bañaba como 3 o 4 veces por todo lo que dejaba que corriera el agua y como les decía, se terminaba de bañar y luego se lavaba las manos. Me dicen: padre, pero eso es muy exagerado. Pues así es una persona escrupulosa, con una conciencia escrupulosa. Es una persona que todo ve pecado, todo, o todo es situación del demonio. Esta enfermedad, ¡ay, es situación del demonio, padre! Es un castigo de Dios. Todo lo ven como castigo de Dios o todo lo ven como pecado. Ahí es también donde se tiene que educar la conciencia. ¿Bien? Pero ahora vamos a la conciencia cierta y verdadera. Una conciencia cierta y verdadera es porque está en consonancia con la verdad. La verdad rige su vida. Y entonces su conciencia está bien educada para seguir la verdad. Y nosotros, gracias a esta manera de desarrollar nuestra conciencia, hoy nosotros nos podemos considerar también con una conciencia verdadera y con una conciencia cierta. Sabemos qué es el mal, tratamos de no realizarlo. Sabemos qué es el bien, tratamos de realizarlo. Pero parece que está llegando a haber situaciones en las que ya no se sabe, tenemos una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Ya no se sabe. Es más,
ya nos ha llegado a nosotros a cauterizar, así como la cauterización es cerrar, por ejemplo, cuando se hace una herida, el médico cauteriza las venas para que no sangre, ¿sí? Y eso permite que entonces se pueda reparar la herida. Pues parece que hoy están cauterizando nuestra conciencia para que ya no pensemos que todo es malo y para que ya no tengamos la verdad, sino sean verdades, ¿sí? Y entonces está creciendo también en nuestra sociedad situaciones que son graves y decimos, bueno, pues déjalos, al fin y al cabo se están ganando su vida. A mí me tocó, en la otra parroquia donde me encontraba, una persona en la que fui yo a platicar porque había perdido a su hijo. Pero su hijo era un motorratón, ¿sí? Era una rata de 2 patas que robaba ahí alrededor. Resulta que no murió por estar robando. Y entonces esta persona me lo dijo así, su mamá, así, con todas las palabras que yo le estoy diciendo, me lo dijo. Yo sabía que mi hijo estaba en malos pasos, pero padre, también lo que estaba haciendo tenía su riesgo. Salía a las 10 de la noche y regresaba a las 3 de la mañana y yo no sabía si iba a regresar o no iba a regresar. Tenía su riesgo y era un trabajo. Para ella, su hijo tenía un trabajo con el que le ayudaba a mantenerlo a ella y a su familia. Y entonces, como la mujer estaba teniendo ingresos, había cauterizado su conciencia al decir, eso que está haciendo no es malo, eso que está haciendo también pone en riesgo su vida, como cualquier otro trabajador que pone en riesgo su vida. Y nos estamos encontrando nosotros con una mentalidad así. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la conciencia? Vamos a leer el libro de Sabiduría, capítulo 17, versículos del 10 al 20. Del 11 al 21, perdón. Vamos, déjenme encontrar Sabiduría. El libro de Sabiduría nos habla de que Dios ha creado la sabiduría, así como el Espíritu Santo que nos viene a nosotros a iluminar nuestra existencia. Y en esta última parte, porque son creo que 19 capítulos, en esta última parte tenemos contrastes, ¿sí? Contrastes entre las personas. Y fíjense lo que dice aquí. Pues la maldad es cobarde y a sí misma se condena. Acorralada por la conciencia, siempre se imagina lo peor. Que el temor no es otra cosa que la renuncia a los auxilios de la razón. Cuanto menor es la seguridad interior, mayor se juzga la causa desconocida del tormento. Veamos. Durante aquella noche insoportable, salida del reino impotente del abismo, sumidos todos un mismo sueño, unos se veían perseguidos por figuras monstruosas, otros desfallecían por cansancio, porque un súbito e inesperado terror los había invadido. Así, todo el que caía en este estado quedaba atrapado, preso en aquella cárcel sin hierros, ya fuera labrador o pastor o trabajara en un lugar solitario. Sorprendido, sufría el castigo inevitable, pues a todos atrapaba la misma cadena de tinieblas. El silbido del viento o el canto melodioso de los pájaros en las tupidas ramas, la cadencia de las aguas fluyendo impetuosas, el violento ruido de piedras que caían en avalancha, la carrera invisible de animales que galopan, el rugido de ferocísimas bestias o el eco que retumbaba en los huecos de las montañas, todo los dejaba paralizados de terror.
Todo el universo brillaba con luz esplendorosa y proseguía sin traba su actividad. Solo sobre ellos se extendía una espesa noche, imagen de la oscuridad que les esperaba, aunque más insoportable que la oscuridad eran ellos para sí mismos. Fíjense, ven en todo que los están persiguiendo, que los están arrastrando, todo es en contra de ellos. ¿Por qué? Y aquí lo dice en el versículo 11 del capítulo 17 de Sabiduría: acorralada por la conciencia, siempre se imagina lo peor. La conciencia, entonces, si la tenemos cierta y verdadera, nos va a ayudar a nosotros a encontrar también problemas y no a ver siempre negativo, siempre mal, siempre castigo, ¿sí? Y temor. El que tiene temor de Dios, no el santo temor de Dios, sino el que teme a Dios por el castigo, es porque su conciencia no la deja progresar. ¿Cómo se puede formar la conciencia? Ya lo dijimos que la conciencia se tiene que formar. ¿Cómo la podemos formar? Tenemos que formarla con dos principios muy sencillos. El primero, una autocrítica a la luz de la verdad. Y qué difícil es autocriticarnos. Algunas personas, porque otras se autocritican y sienten lo peor, ¿sí? La autocrítica debe ser siempre a la luz de la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad se presenta en nuestra vida no solamente en Jesucristo, también se presentan en leyes. Y entonces la autocrítica es, a ver, yo ante esta norma, ante esta ley, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Muchas veces nosotros somos condescendientes con nosotros mismos, en el sentido de que decimos, es que sí pequé o es que sí cometí mal, pero padre, pues es que, pues una canita al aire, una vez al año no hace daño, una vez al mes tal vez, ¿sí? Pero sí, una vez al año no hace daño, padre. No nos autocriticamos. Sí, somos a veces muy críticos con las personas, o podríamos decir nosotros criticones. ¿Cómo nos gusta comer carne? Y carne humana. ¿Cómo nos gusta criticar? Pero cuando hablamos de nosotros decimos, no, somos buenos, estoy haciendo un buen trabajo, como me dijo la madre, la persona. No, es que está poniendo en riesgo su vida. No, al fin y al cabo, solamente está repartiendo droga y con eso se está manteniendo. No es malo, no es malo, y menos ahorita que ya lo van a aprobar, que ya lo quieren aprobar. No, la autocrítica tiene que ser a la verdad, frente a la verdad. ¿Bien? Dice, la primera escuela de la conciencia es la autocrítica a la luz de la verdad sinceramente buscada. Pues los hombres tenemos la inclinación a juzgar a favor nuestro, ¿sí? Es lo que decimos, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mayor parte. Entonces, pues nosotros queremos entrar a un trabajo, pero queremos recibir la mayor parte nosotros. La segunda escuela de la conciencia es la orientación al buen obrar de los otros. Conduce al hombre a la libertad de hacer el bien conocido rectamente. Y aquí la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Escritura, ha acumulado en su larga historia mucho conocimiento acerca del bien obrar. Pertenece a su misión enseñar a las personas y darles también directrices. No podemos nosotros negar que la Iglesia tiene un bagaje enorme del bien obrar, ¿sí? Siguiendo la conciencia,
siguiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos ilumina y nos ilumina nuestra conciencia. Todos los días tenemos nosotros esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Si digo, a veces yo les he dicho, si no es con la Biblia, podemos tener el misal diario, la lectura diaria. Nos va a iluminar a nosotros y nos va a enseñar a nosotros si nos estamos comportando bien o comportando mal. Muchas veces las personas cambian porque no escuchan simplemente la voz de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, de sus conocidos, que les está indicando, oye, estás actuando mal. Escuchan la voz de Dios, también en ellos, ¿sí? ¿Por qué se convirtió, por ejemplo, San Francisco? ¿Por qué se convirtió, por ejemplo, San Ignacio? Pues ellos eran católicos, pero todavía no tenían esa santidad. Se convirtieron al escuchar la palabra de Dios. San Francisco nos dice que cuando él entra al templo en la fiesta de San Matías y escucha el evangelio de ese día, se transforma su manera de captar la palabra de Dios. San Antonio Abad, que nos presenta su vida San Atanasio. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Si van San Antonio Abad, la vida de San Antonio Abad, se encontrarán con que él fue y dijo, escuchó a Jesucristo que dijo, ve y vende todo cuanto tienes. Él lo fue. Y luego dejó una parte de herencia para él, para sostenerse a él, para sostener a su hermana, que era más chica. Y de repente va de nuevo al templo y dice, ¿tú de qué te preocupas? Si Dios, los pájaros del cielo y las plantas de la tierra las está adornando, que de un día para otro mueren, ¿tú de qué te estás preocupando? Entonces ahí comprendió, se fue, vendió todo lo que había apartado para su sostenimiento, a su hermana la deja con unas religiosas y se va al desierto. San Antonio. Una buena escuela es también ver la palabra de Dios, que nos siga a nosotros iluminando y que nos siga a nosotros formando nuestra conciencia. Y ahora sí entramos al punto que quiero yo leerles del documento del Papa acerca de Querida Amazonia. Fíjense, vamos a leerlo todo el número, vamos a ver algunos puntos a considerar. Número 15 de Querida Amazonia. Creo que esa no la hemos tampoco estudiado y no la hemos profundizado. Espero nos ayude a entrar también en este campo. Es necesario indignarse, como se indignaba Moisés, como se indignaba Jesús, como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal. No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social, mientras una estela de dilapidación e incluso de muerte por toda nuestra región pone en peligro la vida de millones de personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas. Las historias de injusticia y crueldad ocurridas en la Amazonia, aún durante el siglo pasado, deberían provocar un profundo rechazo, pero al mismo tiempo tendrían que volvernos más sensibles para reconocer formas también actuales de explotación humana, de atropello y de muerte. Con respecto al pasado vergonzoso, recojamos, por ejemplo, una narración sobre los padecimientos de los indígenas de la época del caucho en la Amazonia venezolana. A los indígenas no les daban plata, solo mercancía y cara, y nunca terminaban de pagarla. Pagaban, pero le decían al indígena, usted está debiendo tanto. Y tenía que volver el indígena a trabajar. Más de 20 pueblos fueron enteramente arrasados. Las mujeres fueron violadas y amputados sus pechos, las encintas desventradas. A los hombres se les cortaban los dedos de las manos o las muñecas a fin de que no pudieran navegar, junto con otras escenas de la más absurdo sadismo. Y ustedes dicen, padre, pero ¿esto dónde ocurre? Ocurrió en la Amazonia. Por eso quieren eso de Querida Amazonia. Y dicen, no nos habituemos al mal. No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social. Entonces ya hablamos de conciencia personal y ahora podemos hablar también de la conciencia social. Y nosotros, como sociedad, ¿cómo podemos trabajar
¿sí? Porque ya hemos avanzado. Pero si nosotros no tenemos un actuar, no nos sirve de nada. Una meditación simplemente nos va a ayudar ¿a qué? A no tener respuestas. Tenemos que tener respuestas. Y yo creo que principalmente exigir lo mínimo para vivir bien. Yo creo que eso tendría que ser lo fundamental en nuestra conciencia social. Indignarnos porque hay personas que no viven con lo mínimo indispensable. Y nosotros tan campantes muchas veces. Hace años empezaron estos, principalmente para acá, para Tlajomulco, Tlaquepaque, empezaron estas construcciones a vapor de casas, los dichosos fraccionamientos. Yo tengo dos experiencias, una en el 2007 porque yo estaba de diácono yendo a una comunidad en la que empezaban a construir estos enclaves humanos. ¿Cuál era la situación? Primero, que sean 15,000 casas y las hacen una tras otra y son unos huevitos. Recuerdo que tuvimos ahí alguna experiencia de apostolado y llegábamos con las personas, un huevito, no crean así, un huevito, y nos decían, ¿cuántas personas viven aquí? 8. Ya ni le hacíamos caso a la persona. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde más? ¿Uno sobre otro? ¿Literas o qué? No sabíamos dónde dormía. Esto es injusto, porque la persona necesita un espacio. Y si su espacio es pequeño, qué difícil es vivir en un espacio así. Y todavía otro problema. ¿Dónde trabaja? No, pues trabajo en Guadalajara. Yo estaba cercano al municipio del Salto. ¿Cuánto haces? Pues en camión me tengo que madrugar a las 5 de la mañana, tengo que tomar el camión y tengo que salir de mi casa a 5:15, si no, no llego a trabajar a las 7 de la mañana. Haces hora y media, hora 45 de camino y a veces más. A veces llego tarde al trabajo. Había personas que me decían, yo tengo que tomar el camión que está entrando, que ya está solo, que va entrando a la colonia, no me importa que recorra toda la colonia, pero así ya me voy sentado todo el camino. Porque saliendo de la comunidad, ya va lleno, ya voy parado y a veces no me da la parada. Entonces, estamos hablando de que nos han acostumbrado a vivir así. Otra experiencia que me tocó ya en el Salto, fui señor cura en la comunidad de la Santa Cruz en el Salto, y yo tenía también un fraccionamiento. Este fraccionamiento, de por sí, el Salto está cercano al río Santiago, contaminadísimo, tan contaminado que los mosquitos estaban a la orden del día, toda la temporada, porque yo estuve en los tiempos de calor, estuve desde enero hasta julio ahí en esa comunidad y todo el tiempo tuve mosquitos. Ahora imagínense ustedes vivir a orillas del río. Vino una creciente y esta comunidad, la mitad de la comunidad se llenó del río, contaminado. Le hablaron al municipio, el municipio, sí, ahorita vamos a arreglar las cosas. No arreglaban. Pero la gente se acostumbró a vivir así. Y luego, como dicen, a veces ahorita nuestros valores están más en lo económico. No, mejor mantener el trabajo para poder pagar mis deudas. Y luego las deudas, por ejemplo, de la casa tardan años, 20, 25, 30 años, y los primeros 10, 15 años son puros intereses. Así me dijo una persona, padre, estoy pagando puros intereses. Ya, voy a empezar a pagar mi casa. Pero ya su casa creció a lo doble de lo que estaba pagando. Conciencia social. Sí, a lo mejor nosotros no podemos hacer nada,
A lo mejor al sacerdote nos amarran de manos porque nos dicen, no, es que ya estás entrando en política. Ustedes sí pueden levantar la voz. Ustedes sí pueden tener una conciencia social. Ustedes sí pueden ayudar, apoyar. Claro, con una buena guía, con una buena conciencia, ¿no? Por eso, si tienen algunas dudas, pueden preguntar. Pero tampoco, fíjense, nos confesamos de pecados sociales. Nuestra conciencia sí, la voz de Dios, y nos dice lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, pero nunca nos confesamos de cómo nos comportamos con los trabajadores, de cómo nos comportamos con nuestros hermanos, de cómo nos comportamos con los demás, que si fuimos justos o no fuimos justos. El patrón no se confiesa de que le detuvo el sueldo a sus trabajadores. Los trabajadores no se confiesan de que han estado haciendo maldad en su trabajo. Y muchas veces como que tendemos nosotros a poner ese principio, ¿no? Que les decía anteriormente, de que ya nuestra conciencia se va apaciguando, ya no queremos nosotros sentir maldad. ¿Cuántas personas no hablan y no dicen de que pues yo en mi trabajo me aprovecho? Y si no te aprovechas, pues ¿cómo no te vas a aprovechar? Aprovéchate, saca un poquito de dinero de la caja. Al fin y al cabo, el corte, pues ya ahí vemos cómo comparamos números para que tengamos un corte parejo. Y esos pecados no los platicamos. Pero empezamos a escuchar nosotros de comunidades y decimos, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con estas comunidades ahorita recientemente? La mitad no vive ahí porque fue inviable esos enclaves o esos fraccionamientos, inviable. ¿Y qué pasaba? Que los rateros se aprovechaban de las casas vacías, mientras que la persona se salía a trabajar todo el día. Los rateros iban a la casa sola, hacían un boquete, entraban a la casa habitada y sacaban todo. Y luego ya se iban ellos a venderlos, las cosas de las personas que trabajaron tanto por esto. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo así, digamos, a altos niveles? Nada. No quieren ni siquiera entrar tampoco a esas zonas. ¿Por qué? Porque son zonas peligrosas también para ellos. Entonces, ¿cómo nos estamos nosotros acostumbrando a estas situaciones? En las que nosotros tenemos que levantar la voz y decir, atiéndanos, porque en conciencia nosotros tenemos que vivir bien. ¿Cuántos de nosotros nos puede dar miedo caminar por la noche? Y ahora con esto de la situación de la mujer, ¿cuántas mujeres les da miedo caminar por la noche? Si a uno le da miedo, ahora las mujeres. Entonces tenemos nosotros un miedo que debemos vencer, porque Cristo nos vino a decir, no tengan miedo. Dice una autora, las preguntas por la rectitud y la justicia, por la legitimidad del poder y la esperanza de salvación, continúan pidiendo respuestas a una cultura que precisa contestarlas para recobrar su sentido. Al menos una ética mínima. Y aquí está nuestra labor, formar en conciencia a las personas que tenemos a nuestro cargo. Si tuviéramos una conciencia mínima, no existiría injusticias. Pero parece que nuestra conciencia, y más una conciencia social, no está bien formada. Otro autor dice, los triunfadores en esta sociedad son las personas ágiles, ligeras y volátiles, como el comercio y las finanzas. Personas hedonistas y egoístas, que ven la novedad como una nueva noticia, la precariedad como un valor, la inestabilidad como un ímpetu y lo híbrido como una riqueza. El nuevo modelo de héroe es el triunfador que aspira a la fama y al poder y al dinero por encima de todo, sin importarle a quién se lleva por delante. Por eso es necesario indignarse, dice aquí el autor. Este
libro, ustedes lo pueden encontrar, se llama Miedo líquido, porque estamos en una sociedad líquida. Y así como lo líquido, cuando tú lo pones en un vaso, está contenido en el vaso, cuando lo pones en una olla, está contenido en la olla, se va moldeando según el envase. Nuestra sociedad también es una sociedad líquida, que se va moldeando según el pensamiento. Pero no tenemos o no estamos ante la verdad. Entonces, el Papa nos pide que ante una conciencia social no nos dejemos anestesiar. Formemos nuestra conciencia. Ese sería el primer paso, formar la conciencia. Hoy nos vamos a retirar, porque ya casi es hora, nos vamos a retirar nosotros con ese principio. Vamos formando conciencias. Vamos aplicando el principio moral de hacer el bien, evitar el mal. Primero nosotros, vamos formándonos bien nuestra conciencia y vamos también formando la conciencia de la sociedad. Padre, es muy difícil. Sí es difícil, sí es complicado. Si tú le dices a la persona estás actuando mal, la persona te va a decir no te quiero escuchar. Déjame, soy libre. Pero nosotros somos los apóstoles de la verdad. Nosotros somos los que debemos formar una sociedad en conciencia. Una sociedad en conciencia. No detengamos nuestra labor de seguir formando conciencias, porque ese será el principio. Y esto permitirá entonces que no nos dejemos anestesiar en nuestra conciencia. Bueno, pues con esto vamos a concluir, con esto vamos a terminar. Vamos en estos momentos a realizar como última oración el Salmo 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lavo mis manos en señal de inocencia. Júzgame, Señor, porque he procedido con rectitud. He confiado en el Señor y nunca desfalleceré. Examíname, Señor, y pruébame. Examina hasta lo más profundo de mi corazón, porque tu amor está ante mis ojos y me he comportado con fidelidad. No me siento con gente falsa, ni tengo trato con hipócritas. Odio la reunión de los malvados y no me junto con los impíos. Lavo mis manos en señal de inocencia para rodear tu altar, Señor, proclamando en voz alta mi acción de gracias y relatando todas tus maravillas. Señor, yo amo tu morada, el lugar donde reside tu gloria. No me asocies con los pecadores ni con los hombres sanguinarios que llevan infamia en sus manos y su diestra está llena de soborno. Yo, en cambio, procedo con rectitud. Rescátame y concédeme tu gracia. Mis pasos van firmes por el camino recto. En las asambleas bendeciré al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Bonita noche, que pasen todos una muy bonita noche y nos vemos mañana. Seguimos con nuestros temas de reflexión. Buenas noches.